Muy buenas noches, amigos de Tras la Huella Fresera. ¿Cómo están? Feliz lunes, feliz inicio de semana. Ya estamos en la etapa definitoria del torneo, ya estamos en la gran final del torneo Clausura 2025 de la Liga Premier, y de los 36 equipos que iniciaron el torneo, de los 35 que buscaron quitarle el campeonato a Aguacateros de Peribán, solamente queda uno, que es la Trinca Basara del Irapuato, y obviamente quedan ellos. Pelearán por refrendar el campeonato. También vamos a platicar de lo que pasó en la final de filiales. Ya tenemos campeón, nuevo campeón de filiales. Así que desde aquí felicitamos a la filial de los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y también, por supuesto, ya arrancó la parte final del torneo de la Liga TDP, la liguilla de la Liga TDP, los 16avos de final. Los partidos de ida, por supuesto, esta semana se jugarán los partidos de vuelta. También mucha polémica porque lamentablemente, pues, problemas de inseguridad aquí en Irapuato. El Sergio León Chávez le robaron 4 millones de pesos a la directiva del equipo Irapuato, y también, pues, la situación, la incertidumbre de dónde se va a jugar el partido de vuelta. Ya están los horarios para la final de la Liga Premier. Será miércoles aquí en Irapuato, 7 de la tarde noche. La transmisión, de hecho, desde hoy empezaron la venta de boletos desde las 11 de la mañana. Mañana continuará también en la puerta 6, será la taquilla de la puerta 6 donde será la venta de boletos para el partido de ida a la gran final. Miércoles 7 de la tarde noche en el Sergio León Chávez. Sábado 10 de mayo, horario y lugar todavía por confirmar. Saludos a Ulises Martínez, que dice que si gana, que si Irapuato queda campeón, vuelve con su ex. Pues vete preparando, amigo, por cualquier eventualidad, por si queda campeón el equipo Irapuato y tienes que regresar con tu ex, cumplir con tu palabra. Si es así, queremos que nos mandes en video una proposición de regreso con tu ex, Queremos pruebas, aquí no queremos medias tintas, aquí o se cumple o no se cumple, así que o reza porque quede campeón otra vez Peribán, pero bueno, que también puede ser posible, pero bueno. Saludos también a Caballero Azteca, que ya está aquí en la transmisión, muchísimas gracias. También vamos a platicar de lo que pasó en los 16avos de final con el Irapuato Olimpo. Sí, muchísimas gracias, Caballero Azteca. Vamos a platicar de lo que pasó con el Irapuato Olimpo, y vamos a platicar también de lo que pasó con la Trinquita Basara del Irapuato en un juegazo allá en el norte de Nayarit contra el Atlético Acaponeta, que terminó 2-2 el marcador de la ida. Todo se define acá en el Sergio León Chávez este domingo, 4 de la tarde. También esperen en estos días, muy probablemente el jueves, dará inicio la venta de boletos para el partido de vuelta de los 16avos de final de la Liga TDP, en correspondiente a las filiales. Y hablando de filiales, vamos a comenzar de una buena vez, mientras esperamos al invitado, Kevin LP, que fue el ganador del concurso anterior. Esperemos que se presente ahorita para que también nos dé sus opiniones, y también si quieren participar ustedes, también pueden hacerlo aquí, como lo están viendo en la caja de comentarios. También me pueden mandar mensaje de WhatsApp, mensaje de audio al 462-540-52. Ojo, solo durante la transmisión del programa. ¿Sale? Después ya no voy a contestar nada. ¿Hecho? Bueno, pues se disputó la final de las filiales entre el equipo de la UDG, que buscaba repetir como bicampeón. Se enfrentaba al equipo de los filiales de los buscaba nuevo campeón, porque la otra filial fue el equipo de Aguacateros de Uruapan, que se quedó, o más bien que ahora no participó en la temporada de filiales. Participó en su lugar Mineros de Fresnillo. Saludos a Ulises Martínez, que dice con Dios y con la trinca, como debe de ser, claro que sí. Entonces se buscaba nuevo campeón, dejó vacante el equipo de Aguacateros de Uruapan, dejó vacante su cetro de campeón, y llegaron dos finalistas, la UDG,
del grupo 1 y Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas del grupo 2. En un juego disputado, el partido de ida en el Eugenio Elvisa Porras terminó con victoria del equipo de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 2-0 sobre la UDG. En el partido de vuelta en el Estadio de la Primavera, o en la cancha de la Primavera, que es una cancha aledaña al Estadio Jalisco, donde juega el equipo de la expansión, terminó jugando el partido de vuelta y terminó ganando el equipo de la UDG por la mínima, 1-0, ya no le alcanzó el tiempo y al final Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se coronan como los campeones de las filiales del torneo Clausura 2025. Así que reiteramos nuestra felicitación desde aquí, desde Tras la Huella Fresera. Felicitamos a los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Saludos a toda la afición también allá de Tamaulipas, que debe estar muy contenta con esta filial, porque van a nutrir de jugadores al equipo de expansión, que es la finalidad de esta filial. Y jugarán la final, o el campeón de campeones, mejor dicho, jugarán el campeón de campeones contra el equipo de Guajateros de la Uruapan, del Club Deportivo Uruapan, a visita recíproca por el campeón de campeones de las filiales, que será también en esta próxima semana. Primero se jugará en la cancha de Correcaminos y se cerrará en la cancha de los Aguacateros de Uruapan, que será en la Unidad Deportiva Hermanos López Rayón. Pues bueno, así concluimos la parte de las filiales de la Liga Premier. De nuevo felicitamos al equipo de Correcaminos por la obtención del campeonato de las filiales del torneo Clausura 2025, y ahora jugarán el campeón de campeones para ver quién es la mejor de las filiales a lo largo de todo el año, de toda la temporada 2024-2025 de la Liga Premier. Hablando de filiales, se disputó ya la fase final de la Liga TDP. Se jugó ya los 16avos de final de la Liga TDP, los partidos de ida. Tanto los 16avos de final, de los equipos que están peleando por el ascenso a la Liga Premier, Serie A y Serie B. Recordar que los que lleguen a la final, si cumplen con los requisitos, automáticamente subirán a la Liga Premier, Serie A. Si no cumplen con los requisitos, entonces jugarán en la Serie B. Y con el correspondiente a la Trinquita Sara del Irapuato, pues en un juegazo de toma y daca, la Trinquita Sara del Irapuato termina empatando a 2 goles con el Atlético Acaponeta, allá en el norte de Nayarit, al norte de Tepic, Nayarit. Se jugó el partido de ida y terminó con un empate a 2 goles. Así que todo se disputará el próximo domingo. Aquí en el Sergio León Chávez se jugará el juego de vuelta de los 16avos de final de la Liga TDP de filiales. Por supuesto está. Y correspondiente al otro partido, que fue del Irapuato Olimpo, que jugó en casa frente a Zitácuaro Fútbol Club. También partido de ida de los 16avos de final. Ahora se jugará en... Permítanme un segundito para revisar los resultados. Denme un segundito. Saludos mientras a Misael
Herrera Calderilla, que ya está en la transmisión. Muchísimas gracias. Permítame un segundito. Déjenme que se actualice la información. Denme un momento, por favor. Denme chance. Fue un partido luchado por parte del equipo del Irapuato Olimpo. Mostró sus deficiencias. También mostró sus puntos buenos, sus puntos fuertes. El equipo del Irapuato Olimpo. Ahorita en un momento más les digo cómo quedó el resultado del partido de ida. Ahora se jugará el juego de vuelta. También en la unidad deportiva Hermanos López Rayón. Ahí es donde juega el equipo de Zitácuaro. Y allá buscará el equipo de Irapuato Olimpo llevarse su boleto a los octavos de final de las filiales. Mientras que la Trinquita jugará en casa el pase frente a su gente. Insisto, yo creo que el jueves dará inicio la venta de boletos para el partido de vuelta de los 16avos de final de la Liga TDP. Pero todos esperen a la confirmación. Un partido que pues no refleja el resultado final. Lamentablemente se fue con una derrota dolorosísima. El equipo del Irapuato Olimpo terminó siendo goleado 5-0 ante el equipo de Zitácuaro. Prácticamente está eliminado el equipo del Irapuato Olimpo. Una pena, lamentablemente, que haya terminado así el marcador. El próximo sábado, en el Ignacio López Rayón, en Zitácuaro, Michoacán, se jugará el partido de vuelta de los 16avos de final. Irapuato Olimpo, con una desventaja grande de 5 goles, buscará un milagro para poder clasificarse a los octavos de final. Mientras que el equipo de la Trinquita, a pesar del Irapuato, con el 2-2 obtenido en la ida, pues hasta el empate le bastaría para poder avanzar por mejor posición en la tabla. Pero obviamente buscará ganar, llevarse la victoria en la vuelta, ganar el global y empezar a quitar dudas y demostrar que también puede ser un candidato serio, un candidato fuerte que puede pelear por el título de las filiales en la Liga TDP. Pues qué lástima, la verdad, me dio mucha pena. También obviamente hay que dimensionar la situación, que son muchachos de 14 a 18 años, como bien lo ha dicho la presidenta del Irapuato Olimpo, Cris Santander, el técnico Adrián Cortés también, y el señor Ricardo, que es el encargado, el director deportivo del equipo del Irapuato Olimpo, que obviamente pues les gana la juventud, les gana la novatez a los jugadores del Irapuato Olimpo, y pese a que no hicieron un mal partido a lo largo de los 90 minutos, lamentablemente cometieron muchos errores en zona baja, y un equipo como Zitácuaro pues aprovecha bien los errores, y creo que al final sí es justo el marcador, pero más por los errores, por lo que dejó de hacer el Irapuato Olimpo, que más que por lo que pudo hacer el equipo de Zitácuaro. Pero bueno, veremos si puede darse el milagro. En el fútbol no está nada escrito, quedan 90 minutos.
y veremos si se confía el equipo de Zitácuaro. Necesitaría un gol rápido el equipo del Irapuato Olimpo. Recordar, necesita meter 6 goles, necesitaría ganar 6-0 de visitante para poder avanzar. Perdón, en caso de ganar 5-0, de empatar 5-5 en el global, de todos quedaría eliminado por la posición en la tabla el equipo de Irapuato Olimpo, porque recordemos que el primer criterio de desempate son los goles de visitante y estarían empatados ahí. Recordar que Zitácuaro le metió 5 goles de visita al Irapuato Olimpo, y también Irapuato Olimpo si mete 5, pues quedarían empatados en ese primer criterio. Y el segundo criterio que entraría sería la posición en la tabla, y ahí le favorece al equipo de Zitácuaro Fútbol Club, por lo que lamentablemente el Irapuato Olimpo necesita un milagro, necesita meter 6 goles en 90 minutos. No es imposible, pero se ve ya muy poco probable, la verdad. Yo diría un 99% de probabilidad de que quede eliminado el Irapuato Olimpo, con apenas un 1% de probabilidad. No le doy 0 porque obviamente todavía el partido se tiene que disputar. Una mala tarde del equipo de Zitácuaro, un expulsado, un par de expulsados quizás, un penal o 2 que se le puedan dar al Irapuato Olimpo. Eso sí, van a necesitar buscarlo, necesitan ir con todo desde el arranque del partido a buscar, por lo menos si no buscar el milagro, por lo menos cerrar dignamente el torneo, llevarse una buena victoria, yo creo, de visitante, mostrar buenas hechuras para el siguiente torneo, y por qué no, que estos jugadores, que estos muchachos puedan crecer, puedan ir a un equipo mejor, donde puedan explotar al 100% sus capacidades. Pero bueno, así estuvo las cosas con los 16avos de final de la Liga TDP. Lamentablemente no va a haber final de ensueño entre la trinquita obsera del Irapuato y el Irapuato Olimpo. Por lo menos no creo que vaya a haber un milagro de que pueda meter 6 goles el equipo del Irapuato Olimpo para poder clasificarse a los octavos de final. Obviamente la trinquita tiene todo para avanzar porque juegan en casa con su gente, y aparte anotaron 2 goles en calidad de visitante, así que hasta con el empate 0-0 o hasta con el empate 1-1 avanzaría el equipo de la trinquita a pesar del Irapuato por el mismo criterio que estamos diciendo de los goles metidos en calidad de visitante. Pero bueno, nos pasamos ya a la Liga Premier, porque ya se disputaron los partidos de semifinales. Ya tenemos final de la Liga Premier, se vuelve a repetir la de hace 6 meses. Irapuato, la trinca obscena del Irapuato, enfrentándose a los aguacateros de Peribán. La trinca buscará la revancha, el equipo de Peribán busca el bicampeonato para ya ascender directamente a la Liga de Expansión, siempre y cuando cumpla con los requisitos, claro está. Primero vámonos con los resultados en el partido de ida de las semifinales. Primero, las polémicas. Primero habían dicho que se iba a jugar en la Unidad Deportiva Centenario del Ejército Mexicano, en Apodaca, Nuevo León. Al final se decidió que no, se decidió cambiar de sede a última hora, sobre todo. Y eso es algo que me sorprende por parte de la Liga Premier, que haya influido, que haya hecho eso, sobre todo 24 horas antes, sobre todo ellos que son muy meticulosos, muy herméticos en cuanto a ese asunto de las localías y con la anticipación, porque se supone que se tiene que cumplir con un requisito que son estar por lo menos 48 horas o por lo menos 24 horas antes del partido en donde se va a disputar el cotejo, y cosa que no se iba a pasar. Al final se terminó jugando en Saltillo ese partido. También obviamente un equipo de Real Apodaca lleno de polémicas con eso de las apuestas, de la suspensión de los jugadores, y pese a todo estaba siendo el caballo negro de la temporada. Lamentablemente le tocó enfrentarse al campeón, y a pesar de que aprobando por la mínima 1-0 ante el equipo de Aguacateros de Peribán, le apoyaron la corona del campeón, pero lamentablemente
Yo creo que si hubiera sacado una mejor ventaja el equipo de Real Apodaca, un 2-0 quizás, o un 3-0, hubiera sido mucho mejor para el equipo de Real Apodaca. Lamentablemente solamente pudo sacar un gol, y Peribán en casa con su gente, aparte estando invicto, pues se terminó mostrando desde el minuto 1. El equipo de Peribán salió con todo a buscar el gol que le diera el empate global, sabiendo que con eso le bastaba para avanzar a la final por mejor posición en la tabla. El equipo de Real Apodaca, que eso sí, mis respetos, cayó con la cara al sol porque no se fue a encerrar, no se fue a defender desde el minuto 1 la ventaja mínima que traía en el marcador, salió con todo a buscar un segundo gol que le diera una ventaja mayor al equipo de Real Apodaca, pero que lamentablemente, pues, saludos a Jaime González, que también está aquí en la transmisión, muchísimas gracias. Les decía que Real Apodaca, y también a Fernando Méndez Murillo, que también está en la transmisión, si les gusta este contenido, me ayudan mucho con su compartir, con su like, que me sigan en la página. Ya somos 900 seguidores, estoy muy contento por eso, 912 de hecho, vamos muy bien por la meta que son los 1000 seguidores. Les decía que Real Apodaca salió con todo en el partido de vuelta, a pesar de tener la ventaja en el marcador mínima, no se relajó, no buscó defender la ventaja mínima, buscó aumentarla, pero lamentablemente no puedes dejar vivo el equipo de Peribán porque la que tiene te termina vacunando, y así pasó. Después aprovechó sus 5 minutos de ventaja. Ahora sí que se aprovecha que el fútbol es de momentos. Real Apodaca no supo aprovechar su momento en el partido de ida, cosa que Peribán sí lo hizo en el partido de vuelta. Ahí están las consecuencias, 2-1 en el global, y con esto el campeón Aguacateros de Peribán se instalaba en la gran final, y ya sabíamos lo que iba a pasar, que fuera quien fuera, entre la Trinca y el equipo de Cimarrones, jugaría el partido de ida en casa, miércoles o jueves, y el sábado o domingo se jugaría la vuelta en casa de Peribán. Arrancó el partido en punto de las 7 de la tarde noche, hora del centro de México, 8 de la noche, hora de allá de Sonora, en Hermosillo, Sonora, en el estadio Héroes de Nacosari. Un partido donde salió muy poco a proponer ambos equipos, quizás un poco más el equipo de Cimarrones de Sonora en los primeros 45 minutos. Como lo dije, fue el amplio dominador durante los primeros 45 minutos de la ida, pero no lo supieron aprovechar la ventaja. Volvemos a lo mismo, que es aprovechar el momento que tienes a tu favor. No puedes dejar vivir al rival, tienes que aprovechar ese momento y tienes que reflejarlo en el marcador, y cosa que Cimarrones no lo hizo. A pesar de eso, la Trinca Pesara del Irapuato consiguió el gol, y nuevamente se volvió, y lo que se ha vuelto una constante en esta liguilla por parte de la Trinca Pesara del Irapuato es que no sabe mantener ventajas. Por ejemplo, en el partido de ida de cuartos de final contra el equipo de Alacranes de Durango, iba ganando 2-0 con el equipo de Alacranes de Durango, tenía a Durango dominado en su propia casa, con su gente en el Francisco Zarco, no se veía ni por dónde el equipo de Alacranes pudiera hacerle daño al equipo Irapuato. Lamentablemente el medio tiempo le terminó perjudicando al equipo de la Trinca Pesara del Irapuato. Mejoró en el segundo tiempo el equipo de Alacranes. El profesor Víctor Harle Medina se confió con el 2-0 y lamentablemente se vio alcanzado en el marcador. Y en el partido de vuelta de cuartos de final, más de lo mismo. La Trinca sí salió con todo a buscar el triunfo, consiguió el gol en el primer tiempo, y en vez de jugar con la desesperación del rival, sabiendo de que estaba obligado a meter 2 goles para poder clasificarse a las semifinales, dejó crecer al equipo rival, lo dejó que los atacaran, y en el pecado se terminó llevando la penitencia. A 15 minutos de final consigue que le empaten el marcador,
y ya después en los últimos minutos fue a rezar para que no cayera. Yo creo que si hubiera durado 5 minutos más el partido de vuelta entre la Trinca y Alacranes de Durango, yo creo que Alacranes hubiera conseguido el gol que nos hubiera eliminado. Pero afortunadamente no terminó, y con el reglamento y con el Jesús en la boca y con el rosario en la mano, la Trinca terminó avanzando a semifinales. ¿Y qué pasó en las semifinales? Más de lo mismo. En el segundo tiempo, si bien es cierto, empezó mejor el equipo de la Trinca Becerra del Irapuato, lamentablemente cae el gol del equipo fresero y después se confía, se relaja, dice no pasa nada, nos vamos con la ventaja para cerrar todo en casa, y el equipo de Cimarrones de Sonora consigue al revés. El equipo de Cimarrones de Sonora, pese a que en el segundo tiempo no se veía por dónde pudiera generarle peligro a la Trinca Becerra del Irapuato, que se vio mucho mejor en el segundo tiempo. Ay, ¿qué estoy diciendo? A ver, espérenme, permítanme. Creo que lo mejor del partido de ida fue el primer tiempo, y fue dominado a placer por el equipo de Cimarrones de Sonora. Ahora sí, perdone, es que estaba viendo el partido de vuelta, una disculpa, El partido de ida dominó el equipo de Cimarrones de Sonora, mereció ganar, la mera verdad, hay que reconocerlo, que el equipo de Cimarrones mereció ganar. A lo largo de los 90 minutos se vio mucho mejor que la Trinca Becerra del Irapuato, y a pesar de eso, los dos goles cayeron en los primeros 45 minutos. Primero, un error garrafal de la defensa del equipo Irapuato, otra vez mostrando falencias, mostrando deficiencias de la defensa del equipo Irapuato, que bien aprovechó el equipo rival, que en este caso fue Cimarrones de Sonora, para ponerse en ventaja en el marcador. Aquí sí premio al equipo de la Trinca Becerra del Irapuato, que no se cayó, siguió buscando, siguió luchando, y fue con un golazo de César Santana el que evitó la derrota del equipo Irapuato, y nos fuimos al medio tiempo 1-1. En el segundo tiempo como que empezó dormido el equipo de Cimarrones, el equipo de la Trinca Becerra del Irapuato atacó más que el equipo de Cimarrones de Sonora buscando el gol. Obviamente la regañiza que le impuso el entrenador del equipo de los Cimarrones de Sonora a sus pupilos funcionó, porque después de 15 minutos de flojera del equipo de Cimarrones empezó a atacar, pero al ver que no había efectividad en la última zona, como que se conformaron los dos equipos, dijeron los dos equipos, pues nos vamos con el empate, nos relajamos y que todo se define en el Sergio León Chávez. Y la Trinca dijo, va, te compro el 1-1 y nos vemos en el Sergio León Chávez acá en Irapuato, y allá definimos todo. Y acá en el partido de vuelta, más de lo mismo. El equipo Irapuato, como siempre, salió con todo, gracias al arropo de su afición, que salió con todo a buscar el triunfo. El equipo de la Trinca Becerra del Irapuato consigue el gol, pero después volvemos a lo mismo. No puede cerrar los partidos. Se confía demasiado el equipo Irapuato, se relaja demasiado, y lamentablemente deja crecer al equipo rival, en este caso fue Cimarrones, y no se veía por dónde Cimarrones pudiera generar peligro. El equipo de la Trinca Becerra de Irapuato ya había amenazado, gracias a dos errores puntuales en defensa que estuvieron a punto de caer el gol del equipo de Cimarrones. También la Trinca tuvo 3 jugadas donde aprovechan un error en la salida del equipo de Cimarrones de Sonora, que bien pudo haber caído el gol antes, pero que lamentablemente andaron chatos. De hecho, otra vez se vio muy chata la ofensiva del equipo Irapuato en este partido de vuelta de las semifinales, y me preocupa mucho, me preocupa mucho, porque ya conocemos cómo fue Peribán. Recordar, y aquí les voy a dar un dato cruel, pero lamentablemente lo tengo que dar. Esta es la 6ª vez que se enfrenta el equipo de la Trinca Becerra del Irapuato y los Aguacateros de Peribán, entre temporada regular y la final.
sexta vez ha sido una victoria para el equipo de Aguacateros de Peribán por 5 empates. Es decir, Aguacateros de Peribán ya nos tiene tomada la medida bastante. Ya sabe cómo atacamos, ya sabe cómo contrarrestar el ataque del equipo Irapuato y ya sabe también cómo hacerle daño a la defensa de papel del equipo Irapuato. Entonces va a tener que trabajar muchísimo, muchísimo. Y como lo dije al final del partido, nomás que ya... me faltó decir eso. Quiero disculparme porque no pude ya transmitir el final del partido porque hubo saturación de internet en el estadio Sergio León Chávez y no me permitió esa saturación de internet poder continuar con la transmisión. Así que de antemano les ofrezco mi más sincera disculpa. Pero les decía, después del gol del empate el equipo Cimarrones, si bien es cierto, tuvo 5 minutos donde parecía más cerca el gol de la voltereta del equipo de Cimarrones. Después como que empezó a apagar el fuego el equipo de la Trinca Pesquera del Irapuato, porque empezó a echar el carro de adelante, empezó a echar los jugadores más para adelante. Los cambios del profesor Víctor Jale Medina fue con esa intención, aparte de refrescar el ataque, fue que no se relajara tanto el equipo de Cimarrones, no se fuera tan alegremente al ataque, sino que buscara por medio de un contragolpe el gol que le diera el gol del triunfo, cosa que lamentablemente no se dio. Y parece que la Trinca lamentablemente se está acostumbrando a sufrir. Se está acostumbrando de que partido de que no es de la Trinca Pesquera sin sufrir, sin el rosario en la mano y sin el Jesús en la boca. Entonces, como lo dije, una reflexión final al término del partido, como lo digo, no lo pude externar con ustedes porque, por lo que había dicho antes de la saturación de internet, no me permitió continuar de narrar el partido entre la Trinca Pesquera del Irapuato y los Cimarrones de Sonora. Pero, como lo dije ahí en el estadio, ¿se festeja el pase? Sí, pero no se festeja las formas, porque otra vez pidiendo la hora contra Cimarrones, otra vez sufriendo demasiado, otra vez con el Jesús en la boca, con el rosario en la mano, pidiendo el tiempo, pidiendo que se acabara. Y vamos a hablar de las deficiencias también del extra cancha, porque primero, mala organización por parte de la entrada, muy lentos entiendo que tienen que revisar detalladamente a cada uno de los aficionados que entran al estadio, tanto de la Trinca Pesquera del Irapuato como de Cimarrones, que en este caso pues no hubo, afortunadamente. Pero eran colas larguísimas. Yo de hecho llegué, como normalmente tenía pensado 6:30, yo dije entro 6. Bueno, llegué 6:20, buscaba entrar 6:30 al estadio, pensé yo, y a las 6:45 estar con ustedes para la previa. Lamentablemente se vio una fila monumental, como lo dije al inicio de la transmisión. Tanto rodeó la parte de Guerrero como la parte de Lázaro Cárdenas, que era para los de la fila, perdón, para los de la puerta 4, como también otra fila adyacente a la de nosotros, o enfrente de nosotros más bien, que esa iba del lado contrario, que empezó en Lázaro Cárdenas y terminó en Guerrero. ¿Por qué falta de organización? Primero, había, como siempre, 6 puestos de seguridad que se supone que revisan a todos los aficionados que entran al estadio, ¿no? Ok. Se supone, y digo se supone entre muchas comillas, que hay 2 filas, como siempre, para entrar al estadio. Una para hombres, otra para mujeres. Pero ahora hubo una mala organización, no supieron organizarse bien, y los elementos de seguridad hoy que se estaban quejando, pero ellos fueron los que empezaron a poner mal el desorden. Porque si desde un principio hubieran puesto esta fila del lado izquierdo son mujeres y esta fila del lado derecho son hombres,
pero se dejaron que se mezclaran tanto hombres como mujeres. Ahora, muy tarde, ya hasta como las 7 o ya cuando iba a empezar el partido del Irapuato, fue cuando empezaron a abrir los demás accesos. ¿Por qué carambas desde un principio no abrieron las dos puertas? Por ejemplo, la 3 y 4 para los que iban a ingresar en esta zona de Lázaro Cárdenas, y del otro lado la 5 y 6 donde estaba la porra de los hijos de la mermelada. ¿Por qué no abrieron las dos puertas? ¿Para qué? Para darle más aire a la afición, para que pueda entrar más gente y no hubiera tanta aglomeración y no hubiera filas de, como lo dije también al inicio de la transmisión, de media hora, 40 minutos o hasta de una hora para poder entrar al estadio de Sergio León Chávez. Y eso fue ahorita que fue la semifinal. Imagínense ahora para la final. No me quiero imaginar cómo va a estar la fila, mucho peor. Y esperemos que se organicen mejor y que no pase. Ahora, se supone que por la remodelación que todavía no acaban del Sergio León Chávez, se habilitó la entrada por atrás de la sala de prensa para los que iban a entrar por las puertas 7 y 8, a los que iban a entrar a plateas pues y palcos. Pero de hecho fue gracias a eso que la gente se dio cuenta por dónde podían entrar, y yo creo que por ahí ya estaban vigilando los ladrones por dónde podían entrar, porque al término del partido, a las 2 horas de que terminó el partido, de que la Trinca clasificó sufriendo, resulta que le roban a la directiva 4 millones de pesos en concepto de entradas y en concepto de venta de líquido, de cerveza, de refresco, de todo lo que se vende en el estadio Sergio León Chávez. Y que eso por supuesto es no solamente para pagar a los jugadores los sueldos, sino también para pagar la remodelación que están haciendo del estadio Sergio León Chávez, que puede sonar como excusa, que puede sonar como algo, pero yo creo que eso se pudo haber evitado si se hubiera hecho una mejor organización por parte de la directiva de Healthy People. Y lo más que no es la primera liguilla que participa la Trinca Becerra de Irapuato, no es la primera vez que pasa, ya tienen 2 años participando. De hecho, en todos los 2 años que tiene Healthy People organizando la Trinca Becerra de Irapuato, creo que solamente en un torneo fue donde no clasificaron a liguilla, con el profesor Víctor Jale Medina, o estoy mal. A ver, tengo entendido 23, 24, sí. Ajá, apertura 2024 también. Y clausura 2025 también. Entonces, es la tercera liguilla que tiene el equipo de la Trinca Becerra del Irapuato y Healthy People. Y no puede ser que a estas alturas no se puedan organizar para entrar como Dios manda. Pero bueno. Ya concentrándonos en lo deportivo y siguiendo en ese aspecto, después de la mala organización para entrar a los aficionados al Sergio León Chávez, que hubo muchos chiflidos, muchos recordatorios familiares. También lo siguiente, un aficionado, aquí no voy a decir nombres para no quemar a nadie, pero sí se me hace curioso, fíjense, que aunque le di una respuesta frívola, pero una respuesta muy con cierta lógica, que me pregunta, oye, si se supone que está prohibida las bengalas, ¿cómo es que la porra permite, o cómo es que la porra entra bengalas sin que la directiva se dé cuenta? Y lamentablemente mi respuesta fue que lamentablemente la directiva lo permite. ¿Por qué? Recordemos que la directiva es la que le da los boletos, los accesos a las dos porras, tanto a los freseros y orgullosos como a los hijos de la mermelada. Entonces, al ser ellos los que les dan los boletos, ellos también obviamente pueden burlar la ley y pueden burlar las normativas del estadio
obviamente consensuado por parte de la directiva, porque recordemos que también a ellos les pagan los boletos para poder entrar y poder apoyar libremente a la trinca cabecera de Irapuato. Entonces, por ahí, por abajo del agua, se pueden meter unas bengalitas, unos cuetoncitos, y pues terminan haciendo, ok, entiendo que se ve muy bonito y todo, pero lo malo es que afecta la visibilidad de tanto de los jugadores como del árbitro como de la afición. De hecho, luego mucha gente, me incluyo yo también, Gael Sánchez, saludos. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿sale? Pero tengo entendido de que sin importar dónde sea, vamos a ser visitantes administrativamente. El local administrativamente será Peribán, pero se manejan dos opciones, que es o Morelia, en el Estadio Morelos, José María Morelos y Pavón, al Cerro de Quinceo, o en La Piedad, Michoacán, en el Juan N. López, que ahí también ya hemos jugado una vez, que fue contra Playa del Carmen, cuando fue lo del concierto de Luis Miguel, te acordarás, pero ahí sí fuimos administrativamente locales. Ahora seríamos administrativamente visitantes, el local sería Peribán. Saludos, claro que sí, Gael Sánchez. Les decía entonces de que si la misma directiva, que es la que le paga las entradas al equipo, a las porras del equipo Irapuato, pues obviamente ellos también permiten bajita la mano que puedan entrar bengalas, que puedan hacer sus humos, y que lamentablemente afecta la visibilidad tanto de jugadores como del árbitro, y también afecta la visibilidad de los aficionados. Y como lamentablemente, y lo digo ahorita, afortunadamente ya la afición fresera ha sido ya muy familiar, y de hecho eso me da mucho gusto, que ya muchas familias vayan al estadio Sergio León Chávez, papás, mamás, niños, apoyando a la trinca cabecera del Irapuato, que son las nuevas generaciones de aficionados, que también vayan abuelitos, abuelitas, también que vayan hasta parejitas de novios que van a besuquearse, pero que también van a apoyar a la trinca cabecera del Irapuato. Y qué bueno, o sea, me da mucho gusto que ya se ha vuelto un ambiente familiar, ya no se ha vuelto un ambiente tan hostil como era antes el estadio Sergio León Chávez, que era un país que decía, no voy al estadio por miedo a... Ahí está. No voy al estadio por miedo a que le vaya a pasar algo a mis hijos o a mi familia, y menos cuando venía el León, por ejemplo, en el clásico del Bajío. Qué bueno que hasta en eso parece que ha madurado la afición y ha sido un ambiente más familiar, y eso me da mucho gusto. Pero, lamentablemente, también se ven afectados por los humos de las bengalas. Sí, entiendo que se ve muy bonito y todo eso, y entiendo que le da folclor, le da... De hecho, fuimos tendencia nacional, no solamente por el lleno o por la asistencia tan grande que tuvo el estadio Sergio León Chávez en el partido de vuelta de las semifinales, que, por cierto, estaba viendo a mis amigos de Chafa Sports Network, que pone la cantidad de aficionados que fueron al Sergio León Chávez, según la cédula, que se basan obviamente en la asistencia por parte de la liga, por parte de la misma directiva del equipo Irapuato, obviamente descontando las cortesías, descontando obviamente a las, ¿cómo se llama? A los medios de comunicación y las cortesías de las porras. Por supuesto está tanto a los hijos de la mermelada como a los freseros y orgullosos. Y veía, aquí está, que fueron 12,000 aficionados. No sé cómo hagan el conteo, la mera verdad, no me quiero meter en problemas ahí, pero
Por ejemplo, el partido de ida dice que fueron 350 aficionados. Aquí se los voy a mostrar para que vean que no estoy mintiendo. Agradezco a mis amigos de Chafa Sports Network por la información. Me imagino que es lo que se basan en la cédula de las directivas del conteo, pero vamos. Yo fui al estadio contra Alacranes de Durango y vi unos 20,000 aficionados. Y ahorita vi otra vez otros 20,000 aficionados que fueron al Sergio León Chávez para el partido de vuelta contra Cimarrones. El partido de ida, si bien es cierto, la parte donde se ve, donde estamos transmitiendo, no se veía gente. Dice un compañero, saludos a Arturo Hernández, que debe estarme también oyendo y viéndome aquí en la transmisión. Dice que había como 3,000 aficionados, pero que estaban en la parte contraria a la cámara. Entonces no sé de dónde sacan aquí, que aquí fueron 350 y acá fueron 12,000, cuando claramente fueron 3,000 acá y fueron 20,000 acá. Pero insisto, no quiero generar polémica, no quiero meterme en discusiones. Insisto que sé que tiene que ver con lo que cuentan las directivas y que obviamente descuentan las cortesías, obviamente descuentan lo de los medios de comunicación, las porras, que obviamente, y de hecho se vio llena las dos tribunas, más la puerta 6 donde estaban los hijos de la mermelada, un poco menos, pero veía un 3/4 de lleno la puerta 2, que es donde estaban los presteros y orgullosos, y donde estábamos nosotros en la puerta 4, también estaba prácticamente llena, un 90% de su capacidad, y también en la puerta 7 y 8 había un 90% de su capacidad. O sea, prácticamente el estadio estuvo a un 90% de su capacidad. Así que no sé de dónde sacaron los 12,000 aficionados. Insisto, no quiero meterme en esos problemas, pero bueno, obviamente descontando, insisto, las cortesías de las porras y de los medios de comunicación, me imagino que de ahí sacan los 12,000 aficionados, pero aún así se quedan cortos en cuanto al número. Pero bueno, no hay que meternos en esos problemas. ¿A qué me refería? De que luego con los humos que sacaron los hijos de la mermelada y los presteros y orgullosos, no solamente afectaron la visibilidad de los dos equipos y del árbitro y de los aficionados porque no se veía, sino que también el humo entra por la nariz y por supuesto termina afectando las vías respiratorias y la tráquea de las personas. De hecho, mucha gente, yo me incluyo también, estábamos tosiendo por el humo, por las bengalas. Insisto que se ve muy bonito y que fue tendencia nacional, no solamente por la entrada, sino que también por los humos, por las luces, por cómo se vio un espectáculo muy bonito, pero pues lamentablemente si ya está prohibido, ¿para qué lo siguen haciendo? Y todo eso, quieran que no, lo toman nota y lo pueden justificar para un posible rechazo, que esperemos que no sea así, de parte de la Trincapacera del Irapuato. Así que hay que tomarlo en cuenta y, insisto, van a caer las multas, que por supuesto van a caer, y corremos el riesgo de que haya a haber un veto al Sergio León Chávez. Y como lo dije ese día del partido, imagínense que se jugara el partido del miércoles a puerta cerrada, por lo que hicieron el sábado pasado, y luego todavía para colmo aventaron una bengala los presteros y orgullosos sobre la portería de Cimarrones, sobre el portero de Cimarrones, que también eso puede también generar veto. Así que por lo menos una multa sí se va a llevar. Y luego, tanto en el partido contra Alacranes de Durango como en el partido del sábado pasado ante Cimarrones, aventaron objetos. Y el Alacrán se cansó de decirlo el sábado antepasado y también lo dijo el sábado pasado
no arrojen objetos a la cancha, no evitemos un veto al estadio Sergio León Chávez. Ah, pero ¿por qué no lo voy a hacer? Pero bueno, luego después no nos lamentemos, no nos permiten el acceso a una división mayor. ¿Por qué? Porque obviamente todo esto es negativo y obviamente no van a querer una afición tan hostil y tan violenta como es la afición del Irapuato. ¿Por qué? Porque ven estos ejemplos y no ven lamentablemente lo bueno. Pero ¿cómo podemos mostrar lo bueno y no lo malo? Evitando estas conductas y comportándonos, como lo he dicho siempre, no me cansaré de decirlo, pórtense bien, tanto cuando juegan aquí en Irapuato como van allá de visitante, pórtense bien a los que van allá, no metan en problemas a la afición, no metan en problemas al equipo. Ah, pero ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, maduremos, cambiemos ese chip y demostremos que merecemos ser una afición de primera división, mostremos que somos una afición madura, que ya, insisto, es mejor eso de que sea una afición más familiar, que sea una afición violenta como lo ha sido y como ha sido lamentablemente tachada la afición fresera. Ya para concluir el programa, porque otra vez ya se me está alargando el programa, y para rematar los problemas de la afición, todavía hicieron el grito homofóbico una vez, que de hecho pusieron al alacrán para que pusieran la porra del equipo Irapuato, pero fue lamentable, se tardaron mucho, dejaron que la afición y todavía el portero de Cimarrones le tardó mucho en despejar y obviamente eso generó el descontento de la afición fresera y por supuesto con mayor fuerza hicieron el grito homofóbico, que vamos, esto es una polémica y esto es un cuento de nunca acabar, que si es homofóbico, que si no es homofóbico, pero si ya está prohibido, que si no lo permite la federación, ¿para qué seguir haciéndolo? Yo, por ejemplo, cuando hicieron el grito homofóbico, yo grité, trinca, ¿por qué no cambiar ese grito a trinca en vez de, no voy a decir la palabra porque Facebook me cancela, entonces, pero vamos, hay otras opciones y volvemos a lo mismo y el punto anterior. Si queremos ser una afición de primera, demostremos que somos una afición madura. Y esto muestra inmadurez y esto le da más rollo, más papel, más opciones a las directivas de expansión para negarnos el acceso. Entonces demostremos que somos una afición que merecemos estar por lo menos en expansión, que nos sabemos comportar. También, claro, no todo fue la culpa de la trinca, por ejemplo, ni de los aficionados freseros. Por ejemplo, cuando cae el gol de Cimarrones, van y le festejan en la cara. Entiendo que fueron a festejar con los de la banca, pues obviamente es muy su festejo, ellos saben con quién festejar, pero tanto el portero de Cimarrones como la banca del equipo de Cimarrones, como los jugadores del equipo de Cimarrones, fueron a restregarle el gol en la cara a los aficionados de la puerta 7, que ya estaban calientes, y obviamente eso provocó que aventaran más objetos a la cancha. Entonces, también ahí esa es una conducta antideportiva, por parte del equipo de Cimarrones de Sonora, y esperemos que la Liga Premier también haga una investigación, así como una investigación al arbitraje, que muchos dicen que perjudicaron a la trinca. De hecho, estuvo mal parejo. Se tardó mucho en sacar las tarjetas amarillas. La primera tarjeta amarilla fue hasta el segundo tiempo, apenas hasta los 10-15 minutos del segundo tiempo fue cuando cayó la primera tarjeta amarilla. Entonces se le fue de las manos al árbitro central del partido y un penal que no marcó para ambos equipos. Si bien es cierto,
un penal clarísimo que no le marca a Cimarrones, pero también un penal clarísimo que no le marca a la Trinca Costera del Irapuato. Entonces ahí vamos 1-1. Tardó mucho en las tarjetas amarillas, dejó golpear. No tuvo el mismo criterio para las faltas. Por momentos no marcaba las faltas de la Trinca, pero sí marcaba las faltas de Cimarrones, y viceversa. Por momentos no marcaba las faltas de Cimarrones, pero sí marcaba las faltas de la Trinca. Entonces, muy mal el arbitraje, la mera verdad, pero mal parejo, fue mal para los dos lados, así que no nos podemos quejar del arbitraje, porque fue malo, pero fue malo parejo, fue para los dos. Entonces yo creo, y no se merecería estar en la gran final. Y hablando de la gran final, porque ya se me está otra vez alargando el programa, ya tenemos las fechas y horarios. Se va a disputar miércoles y sábado la gran final de la Liga Premier, la Trinca Costera del Irapuato contra los Aguacateros de Perimán, como lo habíamos dicho. Miércoles 7 de mayo a las 7 de la tarde noche en el Sergio León Chávez, partido de ida. Sábado 10 de mayo, todavía no tenemos el horario y no tenemos el lugar. O más bien la idea era que se jugara en el Municipal de Perimán. Muy probablemente se iba a jugar sábado a las 4 de la tarde en el Municipal de Perimán, sábado 10 de mayo, 4 de la tarde, Municipal de Perimán, pero de regreso. Saludos también a Caballero Azteca, que ya está de regreso. Les decía que me imagino que quitando las cortesías de las porras y por supuesto de los medios de comunicación, yo creo que en base a eso hace el conteo. Y como lo dije anteriormente, mi querido Gael, lamentablemente la cámara que estaba transmitiendo el partido daba acceso a la zona donde estaba vacía. De hecho, yo pensé que estaba puerta cerrada, y hasta que en un momento voltea la cámara y se ven a los aficionados tanto de la Trinca Costera del Irapuato como de Cimarrones de Sonora. De hecho, como dije, otro de mis amigos, el buen Arturo Hernández, a quien saludo cordialmente, fueron 3,000 aficionados, pero que lamentablemente se veía a contra cámara, y por eso no se veía la afición ni de la Trinca ni de los Cimarrones. En vez de usar las dos gradas, solamente se usó una, y estaba en el lado contrario de la cámara. Por eso cuando se veía la cámara, donde se veía el partido, se veía vacío. Saludos también a Caballero Azteca, que dice que se lee en las redes sociales que Mazatlán puede vender su franquicia, que Irapuato es uno de los posibles candidatos que la puede comprar. ¿Sabes algo al respecto? Pues de momento no hay nada definido, mi querido Caballero Azteca. Lo único que sabía era el rumor de que Querétaro estaba a la venta, pero lamentablemente ese tren ya se fue, porque ya lo compró un grupo de inversionistas norteamericanos. Falta solamente que la Junta de Dueños de la Liga MX acepten el cambio, y Querétaro oficialmente deja Grupo Caliente y se va a hacer de inversionistas norteamericanos, algo así como lo que es Necaxa con Eva Longoria, con Ryan Reynolds y compañía. Así también va a ser el equipo de Querétaro. Así que lamentablemente eso no. Y si bien es cierto, el equipo de Mazatlán, de hecho, no ha rendido a lo largo de estos 4 o 5 años que tiene de existencia en la Liga MX. No ha disputado ni una liguilla. De hecho, ha disputado más peleas por el no descenso. De hecho, si hubiera descenso, ya hubiera descendido en este torneo. El equipo del Mazatlán ha pagado más de 300 millones de pesos en multas por terminar en los últimos lugares. Y aparte, Salinas Pliego está en problemas con el fisco, y aparte problemas con el Mazatlán.
Así que muy probablemente va a vender el equipo, pero no hay nada todavía confirmado. Cuando se confirme algo, aquí lo sabrán, por supuesto que sí. Entonces les decía, ya está definido miércoles y sábado. Miércoles aquí en el Sergio León Chávez, como lo dije desde al principio del programa, desde hoy a las 11 de la mañana dio inicio la venta de boletos. Mañana también a las 11 de la mañana dará inicio la venta de boletos. Y el miércoles también. Y el sábado 10 de mayo se jugará en Michoacán. Como dije, dos opciones: que se juegue en el José María Morelos y Pavón en Morelia, Michoacán, o que se juegue en La Piedad, Michoacán, en el estadio Juan N. López. Son las dos alternativas por pedido de la federación, debido a que no estaba al 100% la cancha de Peribán. El estadio municipal de Peribán, que de hecho solamente le caben 2,000 aficionados. Hace 6 meses, cuando se jugó la final, mejor sí hubo gente de Irapuato, pero fue muy poca la gente que fue allá a Peribán. Fue unos 500 gentes. De hecho, se llenó más el estadio acá en el Sergio León Chávez porque pusieron pantallas. Así que no sabemos si vayan a poner pantallas también para los que no vayan, como lo hicieron hace 6 meses. Habrá que esperar a ver qué dicen estos días la Liga Premier, dónde se juega el partido de vuelta y a qué horas. Y en cuanto sepa algo, pues ya saben que aquí lo sabrán en Tras la Huella Fresera. Pues ya nos vamos en esta noche de lunes. Feliz inicio de semana. Por cierto, se me olvidó decir que hoy es día festivo. Hoy no hubo actividad laboral ni escolar por ser día de la batalla de Puebla. Recordamos aquel pasaje de la historia mexicana, cuando el general Ignacio Zaragoza, al frente de 5,000 hombres en la Puebla de Los Ángeles, terminó defendiéndose con macetas y con tan burdos armamentos. Terminó venciendo a uno de los ejércitos más poderosos en ese momento, que era el ejército francés, que lo comandaba el emperador Maximiliano de Habsburgo y la emperatriz Carlota, y que Ignacio Zaragoza y los mexicanos defendieron con honor el pueblo, la ciudad de Puebla y el territorio mexicano para evitar ser conquistado. Todos vemos el resto de la historia, cómo pasó. Al final sí terminó llegando al imperio de Maximiliano, pero solamente duró unos pocos años, siendo derrocado y siendo finalmente fusilado en el Cerro de las Campanas, junto con Carlota, su mujer, y se restauró la soberanía mexicana con Benito Juárez y compañía. Entonces, eso es lo que celebramos el día de hoy y por eso fue día festivo. Pero bueno, que hayan disfrutado su descanso. Mañana ya regresarán a la cotidianidad, los trabajos, las escuelas. Y el próximo miércoles allá nos veremos a Sergio León Chávez, 6:45. Espero ahora sí administrar mejor mis tiempos para vernos a las 6:45 la previa, y a las 7 el partido Irapuato contra Aguacateros de Peribán, partido de ida de la gran final de la Liga Premier. Y el sábado, estén atentos en estos días, si dice algo la Liga Premier al respecto, aquí lo sabrán, con respecto a dónde se jugará y a qué horas. Eso sí, está confirmado que se jugará el sábado, pero no sabemos a qué horas ni en dónde. En cuanto sepamos algo, aquí lo estarán sabiendo. Buenas noches, que descansen, feliz lunes, feliz inicio de semana, pásenla bien, descansen y hasta